Bueno, bienvenidos de vuelta a la Taberna Ícaros. Estamos reunidos el día de hoy en esta sección llamada Para Libre, donde estamos comparando las clases de 3.5 con las de quinta edición. En este momento hablaremos sobre el paladín. El mejor combatiente de una party era la montura especial del paladín. Dankra, nuestro 3.5ólogo, cuéntanos, ¿qué sabes de esta clase tan hermosa en 3.5? La compasión en la búsqueda del bien, la voluntad para defender la ley y el poder para derrotar al mal. Estas son las tres armas del paladín. Pocos poseen la pureza y devoción que hacen falta para recorrer la senda del paladín, pero esos pocos son recompensados con el poder para proteger, sanar y castigar. Los paladines entre 5 eran personajes que se tomaban muy en serio sus aventuras, las veían como búsquedas y como pruebas personales, pero las misiones que realmente los llenaban eran liderar una campaña contra el mal. La fuerza divina les concedía poderes para ayudar a los demás y para enfrentar al mal. Su alineamiento debía ser legal bueno. Esto generaba dinámicas de juego donde perdían sus poderes y se comportaban de manera indigna reiteradamente. Podían perder sus virtudes y necesitaban la expiación de sus pecados. Estaban muy ligados a la religiosidad. Se decía que nadie elegía ser un paladín, sino que se aceptaba un llamado, se nacía. Por lo general empezaban como escuderos mientras se entrenaban y luego ya partían en sus propias aventuras al aceptar el llamado. Los paladines se reconocen entre ellos. En anteriores ediciones los manuales aconsejaban que el bien y el mal estuvieran bien definidos, muy pocos tonos de gris, para que no hubiera conflicto, por ejemplo, a la hora de estas mecánicas como el castigar el mal. Los humanos eran buenos paladines por su ambición y de vez en cuando había algún enano paladín, aunque pocos jugadores iban a elegir esta raza ya que restaba carisma, y unos pocos elfos. De las otras razas era muy raro verlos, sobre todo las pequeñas, como todos los melee, y su papel en el juego era la primera línea, curador secundario, y era el que hablaba. Acá vemos a Alamdra, la paladina 3.5, dibujo muy bonito, con su armadura de cota de escamas, con un escudo a su espalda y una espada en uno de sus brazos. Y acá estamos viendo a este semiorco anónimo, uno de los defectos que tiene Quinta, no le da nombre a los dibujos, que igualmente tiene una espada y un escudo. Algo que me llama mucho la atención es el uso del emblema en su escudo como un poco divino. Me agrada que colocaran un semiorco. En 3.5 esto no se solía ver debido a sus penalizadores en carisma. Ahora, en quinta edición hubo un cambio en la filosofía del paladín. Ya no están tan ligados a un dios, sino más a su juramento. Pero el resto del lore no ha sido cambiado mucho. Deben ser legales y luchar por el bien. Aunque ya sabemos que en quinta los alineamientos son opcionales, pero se mantienen muy ligados a su juramento. Cada subclase tiene sus juramentos con los cuales los ligan. Ahora, para las reglas de juego, el carisma se aconsejaba como la puntuación más alta que debía tener un paladín, ya que muchas de sus habilidades están influenciadas por esta. El dado de golpe era un dado de 10, el ataque base era completo, 1 por nivel, y la salvación fuerte era la constitución. Eran competentes con todas las armaduras, armas y escudos excepto el pavés. Tenían el aura del bien, que es como que olían a bien. Podían detectar el mal a voluntad, lo cual a veces podría traer dificultades más que beneficios, sobre todo en rol. Castigaban el mal, consistía en sumar el carisma al ataque y el nivel al daño. Debían anunciar que iban a castigar antes de atacar, y si no pegaban perdían el castigar, que era inicialmente solo una vez al día. Acostumbrábamos usar alguna frase cuando se iba a castigar. Por ejemplo, hubo un paladín llamado Turor, de nuestras primeras campañas, del jugador Machuca, que decía: muere canalla. Muere canalla. Sí, este paladín tenía un trasfondo en el que él había sido criado por su padre para el mal, pero su noble alma había sobrepasado esto y había despertado como paladín pleno en contra de su progenitor. Otro paladín que recuerdo de quinta edición se llamaba Sir Maximus. Tenía el castigar, él decía: esto no se hace. Y era descendiente del enano defensor que alcanzaba 81 de armadura, que les comentamos en el video de guerreros. Otro paladín que recuerdo era un elfo que decía: te castigaré en el nombre de la luna. Pendragon, mi paladín, fiel sirviente de Bahamut, al castigar lo único que hacía era que gritaba por Bahamut mientras iba cargando su dragona dorada. Por favor, traten de evitar la imagen de la escena Furry, gracias. Recordamos también a Arthas en Warcraft 3. Él tenía una
Buenas frases como siente mi cólera, ha llegado la justicia, o por mi padre, el rey. Bueno, también decía soy la leche. Luego el paladín obtenía la gracia divina, que le permitía sumar su carisma a las salvaciones. La imposición de manos se multiplicaba el nivel por el carisma para deshacer la cantidad que curaba, llegaba a ser bastante alta, sobre todo si usaba algunos dotes que la potenciaban, y se podía usar para hacerle daño a los no muertos a toque. Muy buen ataque, destruye no muertos. También se volvían inmunes a las enfermedades. A nivel 4 podían expulsar no muertos, similar a los clérigos. También había que volver a mirar la tabla. Y empezaban a conjurar. Tenían una lista de conjuros más bien limitada, pero con buenos conjuros de utilidad y curación. A nivel 5 recibía la montura especial, que como dijo Icarus, sobre todo en tercera, era incluso más fuerte que el mismo paladín y se volvía más querida por la pareja. Claro, tengamos en cuenta que era a nivel 5, obtenías un animal que atacaba 3 veces por asalto, aparte de eso estaba bufeado. Hubo una anécdota que se encontraron 2 pares de PNJs y los jugadores. Y en vez de darse en golpes todos en grupo, decidieron que cada uno enviaba un representante. Y ellos dijeron, envíen a su mejor combatiente. Y el paladín invocó a su montura, el clérigo lo comenzó a bufear, el mago le puso armadura, el druida le mejoró su armadura natural y fue el mejor guerrero de la pared. Hay que aclarar que no era necesariamente un caballo, podía invocar a otra criatura. Sin embargo, se tenía que tener en cuenta el valor de desafío. Pendragon, como ya era épico, podía invocar una dragona dorada grande para que le sirviera de montura. Pero habían otras opciones, podía ser un unicornio, un pegaso. Después podían quitar las enfermedades. Y ya, los paladines estaban muy ligados al código de conducta. Eran rígidos y no toleraban el mal. En una aventura, un paladín se casó y formó su familia, pero perdió su estatus, ya que el dios consideró que al cuidar de su familia le impedía trabajar para él e irse de aventura. Entonces, llegó una dicotomía. Si el paladín se iba de aventura, descuidaba a su familia y el dios le quitaba sus poderes por ser un padre y un esposo irresponsable. Ser paladín en 3.5 era un trabajo 24/7, con un jefe abusivo, más o menos el trabajo promedio de Latinoamérica. Vamos a hablar sobre los rasgos de quinta edición. Acá nos recomiendan que su primer estatus sea la fuerza, su segundo sea el carisma. Sigue manteniendo su dado de 10 puntos de golpe. Obtiene competencia en todas las armaduras y escudos. Sus mejores tiradas de salvación es sabiduría y carisma. Y su orden de habilidades, tanto mentales y físicas, y de conocimiento. Ganamos sentido divino, que es un poco diferente a 3.5. Acá detecta no muertos, celestiales e infernales. Pero está un poco nerfeado porque un dragón rojo no va a ser detectado por el sentido divino. Posición de manos, muy parecida a su antigua versión, curar heridas dependiendo del nivel, pero ya no significa con carisma. Además también cura enfermedades y venenos. Obtiene el estilo de lucha, que ya lo hablamos en el video de guerreros, solo que disminuye un poco sus opciones. Puede lanzar conjuros. También ganamos el castigo divino, el daño es radiante, pero una gran diferencia es que solamente se aplica cuando ya has golpeado. Y no juega con números de veces al día, sino con los conjuros que lanzas. La salud divina, lo mismo, inmune a enfermedades. Aura de protección, igual. Aura de coraje, vuelve inmune al miedo a los aliados cercanos. Gana a castigo divino mejorado, que su pureza, su vocación es tan grande que ya sus ataques normales, sin gastar conjuros, están haciendo más daño. Y ya al final, su último rasgo que gana es toque limpiador, que lo que hace es que disipa magia. Faltó nombrar el aura de valor, que él lo hacía inmune al miedo, pero solo a él, y a los que estuvieran cerca les daba más 4 al tiro de salvación. Ahora, para hablar de las clases de prestigio y los caminos, entre 5 hemos elegido el guardia negro, ya que este paladín Turor, a pesar de su trasfondo de que había vencido el mal, el jugador eligió que quería esa clase de prestigio y se volvió malo otra vez. Vio como una historia más forzada que Marimar. Y bueno, este guardia negro es el paladín caído. Del mismo modo, en el sentido contrario, castigaban el bien. Tenían aura de maldad, aura de desesperación. Y agregaban ataques furtivos, uso de venenos
y comandaban no muertos, y a cambio de su montura espacial ganaban un acompañante no muerto. Tenía una dinámica que entre más alto fuera el nivel del paladín, al caer más poderes recibía. Cuando este paladín Turor empezó esta clase de prestigio se notó bastante la baja en el poder, a pesar de recibir los beneficios de cambio a nivel alto. Después se recuperaba un poco, pero realmente no valía mucho la pena y al este paladín volver a ser malo, se volvió un personaje tan inconsistente que dentro del mundo de juego nadie volvió a confiar en él, ni los malos, ni los buenos, ni los neutrales. Y terminó recibiendo un castigo divino directo, y en este mundo que se quedó conociendo a las personas tránsfugas y locas como Turor. En quinta, ¿cómo se llaman los arquetipos? Juramentos sagrados. El rompejuramento es una subclase que está en el manual del Master. No la recomiendan porque es una de las dos únicas subclases que están diseñadas para personajes malvados. Pero no es muy fuerte o tiene algún control de área, generando miedo. Último rasgo lo que hace es que si los enemigos que están al lado tienen miedo, él hace daño con su presencia. Es más una subclase para PNJ. Y la otra subclase que voy a hablar, que es de mis preferidas con el paladín, que es el juramento de la redención. Es un paladín muy defensivo. Golpear a un compañero de este paladín se traduce en dolor. Es divertido cuando uno como jugador ve la cara de alegría del Master cuando se saca un crítico atacando a uno de tus compañeros y activas el poder especial del paladín, que es que vas a devolver ese mismo daño al enemigo. Eso tiene tirada de salvación, pero en el peor de los casos sería la mitad de daño. Conclusiones, Daniel. ¿Qué opina del paladín? ¿Cómo se ha manejado en sus campañas? Me gusta el paladín, he tenido varios, aunque nunca de nivel muy alto. Uno de ellos sí tuve conflictos por cuestiones de liderazgo, y pues era una clase muy fuerte, sobre todo en campañas que se enfrenten al mal. Sin embargo, pues en partidas con jugadores diversos, como les dije, podría traer conflictos por su código de conducta, sobre todo entre 5, los hacía ser muy rígidos. Y más de una vez vimos duelos entre compañeros donde el paladín, que siempre quería liderar, que incluso creo que la misma clase lleva al jugador a eso, encontraban detractores dentro de la party y terminaba habiendo algún tipo de duelo o enfrentamiento o separación. En quinta les dan más libertad, mucha más versatilidad y siguen siendo muy fuertes. Paladín del juramento de la devoción sería el más parecido al de 3.5. No por nada el mismo manual dice que es el paladín más paladín. Para mí, considero que es de las clases más consentidas por Wizard of the Coast. Además, es una de mis clases favoritas. Pienso que la clase es muy buena para todos los jugadores. Los novatos pueden disfrutar de la emoción de estar al frente del combate sin tener que ser completamente frágiles. Y los experimentados disfrutan de la versatilidad de combinar sus acciones físicas con los conjuros que él lanza. Yo le daría un 10 sobre 10. Yo le daría un banano sobre manzana. Bueno, gente, eso ha sido todo sobre los paladines por ahora. Puede que se nos hayan quedado algunas cosas por fuera, pero esto es en general la comparación. Espero les haya gustado y si fue así, dejen su like. Eso le ayuda mucho al canal. Y nos vemos en la próxima. Listo, gente, cuídense mucho. Chao, chao.